José Luis Espert es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado nacional por Avanza Libertad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? La Nata te habla. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gran saludo para vos, para la producción, el equipo y los oyentes, ¿qué tal? Bien, ¿va a haber a lo largo del año 2 paquetes de esta entidad, pero aplicados a otros temas? Mira, es probable que haya 2, 3 o más. A ver, la idea del presidente Javier Milei, la idea de los liberales es que Argentina necesita una profunda reforma estructural en infinidad de planos. Yo te diría casi todos los planos de la vida argentina: salud, educación, justicia, previsional, fiscal, comercio exterior. O sea, acá hay que remover estructuras que son no solo viejas, sino anacrónicas, que están en el centro de la explicación de por qué Argentina ha terminado siendo casi un país miserable ya, ¿no? Pensemos que tenemos la mitad de la población pobre, el 60% de los chicos pobres, la mitad no tienen comprensión de texto adecuada, tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro, tenemos un PBI en guita ahorrada por argentinos afuera de todo el terror que le ha generado Argentina. O sea, tenemos una Argentina diezmada y nosotros los liberales tenemos un diagnóstico de por qué está diezmada, y la remoción de todas esas de esa arquitectura vieja, vetusta y anacrónica es la que pretendemos hacer, obviamente pasando por el Congreso la mayor cantidad que se pueda, porque en el Congreso está el pueblo de la nación, que es el que tiene que deliberar a través de sus representantes, y lo que no, como corresponde dentro de la ley, será por decreto. Hoy en particular en el Congreso estamos discutiendo una ley que se llama bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que es uno de esos mojones que tenemos que recorrer para cambiar a Argentina para el bien de los argentinos. Por ejemplo, hay muchos mojones. De hecho, Jessica recién tocó algunos títulos, pero metamos en un mojón que es crítico y muy sensible para la sociedad, todo el tema vinculado con la cultura y el arte. Nosotros tenemos en Argentina hoy que la plata para la cultura, el arte, el subsidio a las producciones cinematográficas chicas, el grueso va a financiar los salarios de los tipos que están apoltronados manejando los fondos de la cultura. Entonces, lo que pretende el proyecto de ley es una cosa de sentido común, que el grueso de la guita que los contribuyentes pagan para financiar el desarrollo de la cultura, el arte y el cine argentino vaya a los que hacen cultura, a los que hacen cine, no que se lo lleve fulanito, no importa el signo político. A ver si te lo puedo, perdóname, si te lo puedo traducir de esta manera. La gente pobre con el IVA paga el cine de la clase media alta. Sí, más que pagar ponele que ese sea una decisión de la sociedad, ponele que votando la sociedad haya decidido en algún lugar, cuando vota un programa económico, un programa de gobierno, en una elección vota a lo mejor que una parte del IVA que se paga por la leche y por lo que sea, por la carne, por cualquier producto alimenticio básico, termine yendo a subsidiar el cine que ve la clase media. Eso ponele. Si la gente lo votó, ok, yo no estoy de acuerdo, pero eso es otro tema. Pero lo que no puede ocurrir es que al tipo que paga el 21% del IVA, vos le decís que va a financiar el cine de la clase media, pero termina yendo a militantes de quien sea que están conchavados administrando la plata que va a subsidiar el cine de la clase media. O sea, ni siquiera llega al cine que va a ver a la clase media, se la queda en punteros, militantes del partido que sea. Eso es lo que esta ley pretende cambiar de manera rotunda. Otro curro, el tema de los derechos de autor. A mí me parece ridículo que un pobre tipo que tiene un hotel con 5 habitaciones, con 5 televisores, uno por cada habitación, pague derecho de autor por tener la televisión prendida. Que el autor cobre por los derechos cuando vende sus canciones en un recital, en una aplicación de música, en lo que eran los CD, los long play hace 40 años, pero no por el televisor que tiene un tipo prendido en su hotel. Y así con un montón de cosas. Por ejemplo, la exportación en Argentina con esta ley pasa a ser un derecho, no un problema contra el cual el exportador o el productor de bienes para exportación tiene que luchar, porque primero tiene que estar el abastecimiento en Argentina de todo y después recién exportar el saldo. No, la exportación tiene que ser un negocio. Increíblemente hoy la exportación no es un negocio, es un problema, salvo los commodities esenciales, ¿no? Uh-huh. Y así con un montón de cosas. Claro, si entras a hacer la lista, hay cientos, por no decirte miles, de ejemplos como para tomar en cuenta de este tipo.
Sí, claro, bueno, esta ley aborda algunos de todos esos curros. Y, a ver, la idea, si vos querés, para volver un poco para atrás, el paraguas de todo esto es el individuo primero que todo. Basta de estos especies de mantras de la patria, el movimiento, el partido y después el hombre. Así hemos terminado con el hombre, que terminó esclavizado por parte del Estado, las corporaciones empresarias, las corporaciones sindicales y la corpo política. La idea es la libertad, liberar al hombre de todo este yugo que ha significado el Estado omnipresente, los oligarcas y los empresarios prebendarios también. Porque acá también este proyecto de ley empieza a sentar las bases para que la manera de hacerse rico en Argentina sea otra, no kioscos. Acá, viste, todo el mundo te inventa un kiosco para hacerse millonario. No es que tenemos llena la Argentina de Bill Gates, Steve Jobs, que quieren cambiar la frontera de posibilidad de producción. Acá el que no te pide que le cierre la competencia importada, te pide un derecho de exportación diferencial respecto del otro, o te pide cerrar el mercado de biocombustible para otro. No, no es así, ¿viste? Este es el mercado del curro, Argentina. Argentina se pide el curro, del curro, ¿eh? Y esto es lo que esta ley pretende empezar a terminar, no lo va a terminar solamente esta ley. Tiene que venir una reforma impositiva, tiene que venir una reforma previsional. ¿Hasta cuándo vamos a mentirnos nosotros que pagamos jubilaciones? Nosotros hacemos eutanasia directamente con el sistema previsional. Esto tiene que terminar. Ahora, para eso hay que reformular por completo el sistema previsional. Vos te jubilás a la edad que querés dentro de un tiempo razonable y te jubilás también con lo que te querés jubilar. Si vos te querés jubilar cobrando X, ¿para qué te van a obligar a aportar 80 años? Que además es mentira que aportes 35 años. Jubilate la edad que te quieras jubilar. La idea es darle libertad al argentino y que el argentino asume también la responsabilidad de tener esa libertad, ¿no? Porque si yo te doy la libertad para que te jubiles cuando quieras, bueno, después no me vengas a reclamar que te jubilaste demasiado tiempo y no te alcanza la plata, ¿no? La libertad también implica obligaciones, implica responsabilidad, no solo derechos. Y eso es lo que esta ley pretende avanzar junto con las otras que van a venir. Jessica. Sí, ¿qué tal, expert Jessica Bossi soy? Buen día, Jessica, buen día. ¿Qué tan cerca pueden estar de acordar dos temas que son los que están trabando bastante la discusión en particular? Si destraban eso, tendrían los votos que están necesitando, no en general, porque esta ley entiendo que en general se va a aprobar, que son privatizaciones por un lado e impuesto país. El tema de privatizaciones no parece tan alocado que un sector pida que exista un control parlamentario, una comisión para ver el proceso licitatorio, más teniendo en cuenta los 90s que hubo privatizaciones, hubo escándalos también alrededor de esas privatizaciones, con lo cual es razonable que se pida un mecanismo de control por parte del Parlamento. Eso por un lado, y por otro lado el impuesto país, si usted ve alguna posibilidad de que se coparticipe a las provincias o cree que esto ya es una puerta que Javier Milei cerró completamente. Bueno, mira, dado que tus preguntas son de pronóstico lo que puede pasar, yo te tengo que decir que no te puedo hacer un pronóstico serio de qué puede pasar con las dos cosas. Las dos cosas están en discusión, sí, por supuesto, están en discusión. Yo te voy a dar mi posición personal. Okay. A ver, la Argentina es un país en parte miserable como consecuencia de que se ha negado a comerciar con el mundo. Es como si la nata, siendo periodista, no le quiere vender a nadie su servicio de periodista. Es una cosa ridícula. Argentina ha decidido hace casi 100 años no venderle nada a nadie en el mundo, porque ha decidido vivir de un pescado podrido que se llama sustitución de importaciones o proteccionismo industrial. De tanto sustituir importaciones, hemos sustituido también exportaciones, y por eso tenemos el famoso problema de la escasez de divisas, la restricción externa. O sea, Argentina tiene que abrirse al mundo y comerciar con el mundo. Y un impuesto a las importaciones, como el impuesto país, es un impuesto que hay que eliminar porque cierra la economía argentina al comercio. Y con el comercio es de la única manera que podemos prosperar y ser un país rico. Así, por lo tanto, un impuesto que hay que eliminar porque encarece importaciones y cierra la economía del comercio, que es la llave para crecer y ser ricos, no lo vamos a coparticipar, es una cosa absurda esa. Sobre las privatizaciones, mira, si hablamos de escándalo con las privatizaciones, los escándalos que hay con el tamaño del Estado que tenemos son 10 veces peor que algunos escándalos que haya habido con alguna privatización. Yo creo que no tiene que haber ningún control parlamentario de las privatizaciones. El Poder Ejecutivo es el que lo tiene que decidir, con procesos licitatorios abiertos, cristalinos, etcétera, etcétera. Pero eso, crear comisiones es la mejor manera de no privatizar nada. Pero no, es mi posición personal, de todas maneras. Está bien.
Marina. José Luis, ¿cómo le va? Marina Calabro lo Hola, saluda. hola. ¿Qué tal, ¿Cómo Marina? está? Buen día. Bien, bien, muy bien. Igualmente. Bueno, recién le hacía el punto sobre los dos temas más álgidos, privatizaciones e impuesto país. Usted aclaraba, los dejamos al costado en cuanto a la aprobación en particular, porque como usted dice, es un pronóstico, pero hay dudas de que tengan el número para aprobarlo. Si le sumamos a eso que retiraron el capítulo fiscal, que la modificación, o llamémosla reversión, de la última modificación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, va por ley aparte. La pregunta es, ¿cuánto de esa reforma profunda en términos de liberalización de la economía va a quedar plasmado en lo que se apruebe de esta ley? Porque al no estar... Justamente el capítulo fiscal, que no incluía ganancia, porque eso fue un proyecto aparte. Sí, esto aparte, por que eso también, digo. Que también el ministro de Economía decidió el viernes 26 en conferencia de prensa sacarlo del Congreso, Sí. Proyecto que había introducido el Poder Ejecutivo a través de diputados, pero no forma parte de la ley bases. Sí. Yo diría, al sacar el capítulo fiscal de la ley bases, transitoriamente desaparece el adicional de recursos que va a haber de todas maneras que generaba el paquete fiscal. Pero el proceso de reforma, de desregulación, de liberalización, de poner al individuo, al argentino, en el centro de la escena, de terminar con los curros, que la exportación deje de ser un pecado y que la plata para subsidiar cultura llegue a la cultura y no a tranzas, eso está. Yo diría, el corazón del proyecto de ley base, que era la desregulación, la reforma económica, la liberalización, está. El ajuste fiscal, a mí me parece hasta bien que se discuta aparte, porque ahí, como hay guita, como hay plata, como hay plata hay poder, y como hay poder, la reforma de liberalización y de regulación quedaba empiojada por el capítulo de la plata. Bien. Cecilia. José Luis, ¿qué tal? Cecilia Buflet te saluda. Hola, Cecilia, buen Te día. escuchaba y puedo incluso coincidir cuando hablabas de la eliminación de regulaciones, controles y demás que generan curros. Ahora, ¿no hay también un posicionamiento político en ese proyecto de ley de bases? Porque le pone más foco a las cuestiones vinculadas al arte que a jubilaciones de privilegio o al régimen de Tierra del Fuego, dos temas que son claves, son mucho más significativos presupuestariamente y de los que por ahora el gobierno ha pasado por encima. Bueno, sobre jubilaciones, al revés, Cecilia, se eliminan las jubilaciones de privilegio para el presidente y el vicepresidente, cosa que me parece central como ejemplo para la sociedad. Obviamente, en términos de peso, me dirán que son 2 pesos con 50, es cierto. Pensemos que el presupuesto de la nación solamente son 40 billones de pesos, número redondo, 40.000 millones de dólares. Sí, pero los regímenes de privilegio son muchísimos. No, espera, vamos por parte. En tema de jubilación de privilegios, se eliminan la jubilación de privilegios para presidente y vicepresidencia, cosa que me parece que está bárbaro. Ahora, vayamos a los regímenes, a lo que se llama gastos tributarios, o sea, plata que se pierde por recaudar el Estado como consecuencia de exenciones que hay en algunos impuestos o regímenes de promoción, ¿no? Las dos causas te causan pérdida de recaudación para el Estado. Eso son 2.38 exactamente del producto, 2.38. Pensemos que la recaudación de impuestos en Argentina está cerca a nivel de nación y provincias, estamos hablando de 32 puntos del producto. Bueno, el Estado nacional más provincial se pierde de recaudar 2.8 sobre 32, o sea, no llega ni al 10%. Tengamos claro eso. Acá el problema vuelve a ser el de siempre, el tamaño del Estado y no lo que recaudás o lo que te perdés de recaudar. Ahora, vamos ahora a los 2.38 que te perdés recaudar, que es ínfimo contra lo que recaudás y es ínfimo contra lo que el Estado gasta. Ahí tenés concentrado la pérdida de recaudación que el Estado tiene en 2 o 3 cositas que son súper sensibles. Punto 1, ganancias a las cooperativas. Sí. 2, el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Yo eliminaría todos los regímenes de promoción como concepto, como ley, y entregaría subsidios acotados por tiempo determinado a resultado por un tiempo. Esto de que medio siglo que Tierra del Fuego viva subsidiado por el pobre de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, me parece ridículo, porque además Tierra del Fuego sería muchísimo más rica
viviendo de la libertad, explotando sus recursos naturales, que del curro de vender celulares caros en Argentina cuando afuera son baratos televisores, ¿me entendés? Los 15.000 puestos que hay en Tierra del Fuego, o los que sean, cuestan muchísimo más dinero que 15.000 puestos dedicados a la producción de bienes para exportar y ganar dólares en el mundo. Yo claramente que lo eliminaría, por supuesto que sí. Bárbaro. Expert, ¿qué tal? Rolando Bárbaro nos saluda. Hola, hola. Yo quería volver sobre el tema del impuesto a las ganancias, que fue mencionado Sí. al pasar en esta conversación. Le quería Sí. preguntar, ¿cuál es su postura personal sobre la idea de volver a, por lo menos a la última categoría, volver a cobrarle el impuesto a las ganancias? ¿Qué va a hacer el gobierno finalmente con ese proyecto? Si van a ir adelante con eso o no, pues me parece que es un tema muy sensible, sobre todo para la clase media, que tiene, usted sabe bien, todo el año por delante con la duda de si le van a cobrar retroactivamente el impuesto a las ganancias o no, se lo aprueban este mes o el mes que viene. ¿Qué van a hacer y cuál es su postura, teniendo en cuenta que el presidente Milei en su momento, el año pasado, votó por la derogación? Bueno, a ver, voy a dar mi postura personal, pero no, la postura personal mía, como soy una persona que vive con los pies sobre la tierra y tiene los patitos alineados, es una postura mirando la miseria argentina, yo quiero que Argentina deje de ser un país decadente. Entonces, ¿qué miro? Miro el mundo donde la gente vive bien. Y ya, lamentablemente, donde vive bien la gente está cada vez más cerca nuestro, ¿viste? Países que antes los mirábamos desde arriba. O sea, para ver qué hacen los países donde la gente vive bien, ya no hace falta ir a Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o algún asiático, sino mirando Paraguay, Uruguay, Brasil. En los países donde la gente vive bien, no tienen 165 impuestos y tasas como Argentina. Arranquemos por ahí. O sea, acá no se puede pensar, yo como concepto, no puedo pensar en ninguna suba de impuestos hasta que no elimines un montón. Ahora, para eliminar un montón y no terminar en mentiras del pasado cuando bajás impuestos sin bajar el gasto público, tenés que bajar drásticamente el gasto público. Y ahí la responsabilidad es de nación, es de los gobernadores de provincia y también de los intendentes. O me van a decir que no conocen en las intendencias de los pueblos donde algunos de ustedes han nacido que hay ñoqui. Yo que nací en Pergamino te aseguro que hay ñoqui. O sea, hay ñoqui en todos lados que tenés que echarlo porque son un robo para el buen empleado público y para el contribuyente, que no es un extraterrestre. El contribuyente deja de hacer cosas cuando va a pagar impuestos. ¿Por qué le vamos al contribuyente, al panadero, al talabartero, al mecánico, al tintorero, que deje de vacacionar o deje de mandar los pibes al colegio que quiere para pagar impuestos porque le vaya un ñoqui? El ñoqui lo tenés que echar. Y el ajuste ese lo tiene que hacer nación, provincia y municipio. Entonces, volviendo al principio filosófico mío, que es mirar lo que hace el mundo, mirá, con 165 impuestos, y vos tenés que achicar el tamaño del Estado antes de bajarlos. Ahora, el mundo que prospera, yo te diría, basa su recaudación de impuestos no en 165, en 3, 4, que es ganancias, el IVA y los impuestos al patrimonio, y cobra alguna tasa. Son 4 nada más. Ganancias, IVA, impuesto al patrimonio. No cobran ni impuesto al cheque, ni bienes personal, ni derecho de exportación, ni ingreso bruto acá, como acá, ni con percepción, ni con retenciones, y te cobran tasa por tener un cartel porque ocupa el aire, ¿me entendés? O sea, yo todo eso, o para pensar un aumento de impuestos, pensaría en desmantelar el tamaño del Estado para poder eliminar todo el resto. Ahora, si el Estado no baja el gasto público, se van a venir y suban impuestos, ¿eh? Por eso acá la política tiene que ser un aporte formidable para que vayamos a déficit cero. Si no hay un ajuste formidable del gasto, y vamos a tener impuestos, o el inflacionario, o el impuestos implícitos, el implícito con el inflacionario, o los explícitos, que podemos definir cualquiera sea. Por eso yo creo que es importante que esta ley sea acompañada por el Congreso en estos días, y que la política haga el ajuste que tiene que hacer, porque si no lo paga la sociedad con impuestos explícitos o implícitos. Y aclaro que el peor de los impuestos es el impuesto inflacionario, porque esa es una máquina de generar progres a diario. Y este presidente, Javier Milei, está completamente comprometido en terminar con eso. Gonzalo. ¿Cómo le va? Esper Gonzalo Sánchez lo saluda. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Estaba pensando que cuando usted dice esta ley,
es como que ya no es más esta ley, porque de algún modo ustedes la han tenido que desguazar por la presión política, por la discusión política. Entonces me pregunté toda la entrevista si quizás lo importante no quedó afuera y quedaron cosas que sí son importantes, pero no tanto como ustedes pretendían. ¿No creen que hay algún error de praxis política que debería ser tenido en cuenta incluso para cuando vuelvan a presentar proyectos con este volumen? Bueno, me parece debatible el punto, yo te lo tomo. Sí, lo debatible, sí. A ver, ¿qué salió respecto de lo original de la ley? Primero, yo soy diputado nacional, no soy miembro del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, sí, es cierto. Está muy cerca. A ver, pero mirándolo desde el punto de vista conceptual, usando sentido común, a ver, ¿qué salió del proyecto original versus la segunda versión, que es la que estamos debatiendo ahora en el Congreso y que seguramente va a dejar a luz una tercera versión cuando se cambie el articulado en particular, porque seguramente va a haber discusión por el articulado en particular. ¿Qué es lo que salió entre el dictamen que estamos discutiendo ahora versus el original? Salió una modificación a la ley de sociedades, eso sí creo que sí que es una pérdida importante. Salió la reforma electoral, muy debatible, por cierto, muy debatible. Estamos hablando de terminar con el sistema proporcional y la lista de circunscripciones uninominales, muy debatible porque en el pasado ha traído muchos dolores de cabeza. También lo que ha salido es el juicio por jurados, ¿no? Esas tres cosas, gorda, y el capítulo fiscal, perdón, el cuarto, el capítulo fiscal. El capítulo fiscal yo creo que está bien por la complejidad que tiene discutirlo en un lugar muy profesional y técnico primero, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda que yo presido. Así que eso está bien, porque es muy gordo lo que está dando vuelta. O sea, hubo un error ahí, hubo un error ahí. ¿Cómo? Se equivocaron ahí, digo, el gobierno, no usted. Digo, por ahí se equivocaron en algo tan pesado que merecía una discusión específica, por ahí se equivocaron en enviarlo en este volumen de temas. Sí, puede ser debatible. Yo creo que igualmente queda una muy buena ley que pone al individuo en el centro de la escena, y es una ley que pone la educación como el servicio esencial, pone como delito sujeto a pena y a cárcel el bloqueo de empresas, termina con el curro de la cultura, los derechos de autor y el Inca, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una ley que empieza a recorrer el camino. No era el camino de la autopista de la primera versión de 664 artículos, sí, pero sigue siendo una buena ruta para hacer las reformas que los argentinos tanto esperan para cortar con la decadencia, porque el objetivo, cuidado, acá es primero cortar con la decadencia, después ver si podemos, haciendo más reformas, empezar a parecernos a los países normales, ¿no? Porque Argentina ha naturalizado tanto la normalidad que ya parece raro y parece revolucionario la normalidad. A ver, a mí me cuesta creer, y siempre doy el mismo ejemplo, que haya sindicalistas que se precien de tal y que no quieran cambiar las leyes laborales, cuando la mitad de los trabajadores trabajan de manera precarizada por culpa de estas leyes laborales, no por la ley de cupo o la ley de gravedad, por las leyes laborales los laburantes laburan en negro y no la quieren cambiar. Es una cosa increíble cuando con tres cositas se puede cambiar mucho la vida de la pyme argentina, que son las grandes generadoras de empleo. Te digo una, las multas. Te digo otra, poder descentralizar la negociación colectiva. Un tallercito mecánico perdido en Famayllá, en la provincia de Tucumán, jamás va a poder cumplir el convenio colectivo que es MATA, el gremio mecánico más grande de la Argentina, firmó con la automotriz más grande de la Argentina, que Volkswagen. Jamás lo va a poder cumplir. Entonces, como no lo va a poder cumplir, empieza el problema de las multas, las horas menos trabajadas, la doble indemnización, los paros, ¿entendés? O sea, ¿por qué no nos adaptamos a la realidad? Si la realidad te dice que una pyme no tiene un corno que ver con una multinacional, adaptemos todo para que esa pyme me pueda dar empleo en blanco. Ahora, claro, acá los sindigarcas que tenemos, en lugar de sindicalistas, le importa un carajo el empleo negro. ¿Por qué? Porque ellos siguen recaudando plata montones de las obras sociales sindicales, de la cuota sindical que termina siendo obligatoria aún para los trabajadores que no están sindicalizados. Otro kiosco. No tenemos sindicalistas, tenemos kiosqueros de sindicalistas que viven del curro de lo que significan las leyes laborales que tenemos. No tenemos leyes laborales pro empleo, pro empresa, pro trabajador. Tenemos leyes laborales para curro, para sindicalistas trucho.
Esas son las cosas que en Argentina yo no puedo creer que estén tan naturalizadas que luzca revolucionario y quita derechos el cambio de leyes que buscan darle derecho al trabajador. Gracias, José Luis, por la comunicación. José Luis Espert, quien hablaba, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado nacional por Avanza Libertad. Son las 11 de la mañana.